poquito más. Entonces hablamos de las causas, seguimos hablando de las causas, pero ya, ¿no es cierto?, de por qué se presentan el hematoma intraparenquimatoso. Ya sabemos que hay muchos factores, las malformaciones, aneurismas, cardianomas, angiopatías, pero el tema pasa por acá. La controversia que existe con la presión arterial. Hay muchos autores que dicen que, ¿no es cierto?, la presión arterial mal controlada hace que aumente la boca, ¿no es cierto?, altere la presión intracraneana, sangran y provocan los hematomas intracerebrales. Y otros dicen no, existe la causa que ya tenía predispuesto para el sangrado por otros factores que no sean la presión, sangran y el organismo como mecanismo de defensa, ¿qué es lo que hace? Aumenta la presión arterial. ¿Para qué? Para que el cerebro tenga el flujo sanguíneo cerebral adecuado para proteger al resto del cerebro. Entonces siempre hubo esto de la discusión. De cualquier manera, todos los pacientes que tienen hematomas intracerebral, todos en general, en el momento en que se controla, tienen aumento de la presión intracraneal. Y mucho más, digamos, cuando el paciente tiene mayor edad. Obviamente, fíjense ustedes, el riesgo, digamos, relativo de sufrir un hematoma intracerebral, sumado a la hipertensión, es de 3.9 a 7.4. Todos dicen, la gran mayoría, mejor dicho, no todos, que la presión arterial es un factor de riesgo para los hematomas en fosa protuberanciales o cerebelos, que sí, ¿no es cierto?, son los más severos porque van a lesionar el tronco cerebral, ¿no es cierto?, y en menos porcentaje de los ganglios de la base. Hace un momento hablamos de esto, los microaneurismas de Charcot-Bouchard. En un tiempo se hablaba mucho, aún todavía se sigue hablando, pero antes se hablaba mucho de esto. ¿Qué es un microaneurisma de Charcot-Bouchard? Normalmente, ¿no es cierto?, algunos autores directamente hablan como aneurismas biliares, no de esto. Aneurismas biliares, cuando hablan se están refiriendo a esto, ¿no es cierto?, y donde se forman en la bifurcación, ¿no es cierto?, de las arterias perforantes que yo les hablé, o las arterias terminales, que se llaman las arterias lenticuloestriadas de los ganglios de la base. Entonces, cuando estamos hablando de hematomas de ganglios de la base, o estamos hablando de los hematomas de la cápsula interna o talámico, estamos hablando de esto, de los microaneurismas de Charcot-Bouchard. Y en general, estos se van a presentar en qué tipo de pacientes? En pacientes hipertensos. ¿Y dónde se van a originar? Acá. En las lenticuloestriadas. La parte de lo que es el segmento lenticular, ¿no es cierto?, los llamados glutaminales. Si nosotros vemos este esquema, ¿no es cierto?, vamos a ver, esta es la carótida interna, esta es cerebral anterior y esta es cerebral media. En su recorrido va a dar estas perforantes que van a ir ¿dónde? Al tálamo, al núcleo lenticular. Y es ahí donde se forman estos aneurismas, dilataciones fusiformes, ¿no es cierto?, que se van a romper y van a provocar los hematomas intracerebrales. Entonces, cuando yo veo este esquema y veo esto, voy a tener esta imagen. Entonces, yo ya sé que si tengo esto es porque se rompió o sangró los microaneurismas de Charcot-Bouchard, o los llamados también aneurismas miliares.
ya sé la causa de por qué sangran estos, ¿no es cierto? Ya sé. Entonces, por eso es importante, ¿no es cierto? Es importante entender este tipo de cosas de la causa de por qué sangran. Ahora, tenemos la angiopatía amiloide. Cuando hablamos de angiopatía amiloide, ¿de qué estamos hablando? De sangrado de la sustancia blanca, ¿no es cierto? Y vamos a quedar acá, vamos a continuar la próxima clase. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Sobre los hematomas. ¿Está todo claro?